Buenos días, Vicente. Buenos días, economista. Buenos días a todos los radioescuchas. Eh, Hemos visto que hay una nueva ley en el Congreso, en la Asamblea, que habla de la renta básica universal. Pero yo quisiera un poco hablar y dar algunos conceptos que me parecen importantes que tengamos en consideración. La renta básica universal como postulado no es nuevo. A mediados ya del siglo XX, es decir, el siglo pasado, cuando la gran mayoría de los ecuatorianos no habían venido a vivir a este mundo, y, y algunos eran niños, existía como concepto a través de la prestación social de servicio. Actualmente es muy popular entre algunos filósofos, economistas y entre emprendedores de Silicon Valley en Estados Unidos. Y algunos llegan a hablar de que en Estados Unidos la renta básica universal pudiera ser de $1,000 y que esto, por tanto, pudiera ayudar a las familias. En la literatura, he podido comprobar que en muchos lugares existen muchos experimentos relacionados con la renta básica universal y que no hay conclusiones de su factibilidad o de su resultado positivo en cuanto a enfrentamiento de riqueza. Pero ¿en qué consiste esta renta básica universal? Conceptualmente consiste en entregar esa plata para que se paguen las prestaciones sociales. Es decir, que como postulado suena muy bien y eso significa que se le entregue el dinero y que el individuo que la recibe la utilizará de acuerdo a sus necesidades y para satisfacer las posibilidades de ingreso por falta de empleo. Y por tanto, él va a decidir con quién recibe la prestación del servicio o compra alimento o va a determinada escuela o recibe en tal centro de salud el servicio por ese monto que está recibiendo, que está dispuesto a pagar. Pero esto entonces significa que vamos a tener que, de los presupuestos que reciben las entidades públicas, restar la parte que se le entrega a la ciudadanía como renta única universal. Entonces tendríamos ahí una reducción del presupuesto del Estado. Pero si supongamos que de acuerdo a la ley, lo que he oído y se ha dicho, se le da $400 mensuales a 1 millón de individuos, para tomar el número con que se habla en el bono de desarrollo humano solamente, se le da a 1 millón de individuos $400, estaríamos nosotros teniendo en el año $4,800, es decir, el 4.8%, 5% o un poco más aproximadamente de el PIB del Ecuador. Entonces, ante esta situación, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿están los recursos para esta situación? Es decir, que habría que ver el presupuesto de salud, el presupuesto de educación y también de dónde saldrían estos recursos para poder enfrentar el desembolso que tiene que hacerse con esto. De lo contrario, si no hay un recorte en el gasto del Estado ecuatoriano, se tendría un gasto adicional que incorporar al presupuesto del Estado, pero que además algunos nos plantean, bueno, no es necesario, se hace dinero electrónico, pero el dinero electrónico tiene que tener un respaldo, ya sea material o monetario, desde el punto de vista conceptual, para que
pueda ser viable socialmente y económicamente. ¿Dónde estaría el respaldo en la producción o en la cuestión monetaria para poder enfrentar esto? ¿O es que de nuevo, vía impuestos, se tendrá que socialmente justificar este desembolso? Y si no hay respaldo, tendríamos una emisión inorgánica que a la larga redundaría, porque recuerden que nosotros no tenemos, a la larga esto, no tenemos moneda propia, y esto a la larga nos redundaría en un proceso de desdolarización de la economía nacional. Cuidado con propuestas que suenan aparentemente válidas para enfrentar pobreza, que puede ser un mecanismo, pero ya muchos autores nos hablan más que de la renta básica unificada, la renta unificada ultra básica, es decir, solamente darle esto a aquellos que lo necesiten y con cuestiones muy específicas. Y también recomiendo no nos debemos llevar por novelerías y porque en época de campaña puede sonar muy bonito que nos van a dar plata sin generar empleo o que nos van a dar recursos financieros sin la posibilidad del trabajo. Señores, creemos condiciones para generar empleo, la salida de la pobreza y el desarrollo humano viene por el lado de generar empleo, no de dar dádivas en épocas electorales. Analicemos bien las propuestas. Cuidado, en la Asamblea Nacional se comete el gran error de botar al tacho de la basura lo que ha sido el escudo de para la gran mayoría de los ecuatorianos en estas épocas de crisis. Cuidemos nuestro escudo, la dolarización. No carguemos más recursos a un Estado que no los tiene y que está teniendo mucho trabajo para eso. Hagamos leyes que vayan a desarrollar la iniciativa, el emprendimiento, la creatividad. Pensar fuera de la caja es crear condiciones para que se genere empleo desde la empresa y la actividad privada. Muchas gracias.